Nuestro especialista en arte, Pablo Ortiz de Zárate, ¿qué tal? Buenas noches. Para hablar, ya lo veo, de Notre Dame y de las lecciones que nos ha dado este pavoroso incendio de la Catedral de París. Sí, porque por lo que ha pasado esta semana con la Catedral de París, nos hemos hecho preguntas y hemos descubierto cosas que no sabíamos sobre las catedrales, que son muy interesantes. Si quieres, vamos con la primera pregunta. Por ejemplo, la cubierta y la madera, ¿no? Una primera pregunta. ¿Por qué hacían tejados de madera? Si como vemos aquí en la planta de Notre Dame, toda la estructura prácticamente es de piedra, incluso las bóvedas, todo el techo es de piedra, ¿por qué hacían el tejado de madera sabiendo que la madera es la principal causa de incendios desde la edad? Yo ahí te digo, porque pesa menos, se me ocurre. Estaré metiendo la pata, ¿no? Efectivamente, sí, es por eso, porque, claro, necesitan un tejado a dos aguas que alivie la lluvia, para que no se dañe la cubierta de piedra. No se puede hacer de piedra porque, como tú decías, pesa demasiado la piedra y la estructura se vendría abajo, entonces el único material resistente, pero más ligero que conocían, era la madera. Y por eso tenemos las catedrales tan majestuosas de piedra, pero con el tejado de madera que hace lo que pasa, es el que provoca los incendios. Primera pregunta resuelta. Siguiente pregunta. La siguiente es, ¿por qué no se ha derrumbado? Porque el lunes por la noche, cuando estábamos viendo la catedral en llamas, todos los arquitectos y expertos decían que va a venir abajo completamente. Sin embargo, como vemos aquí, solo cayeron algunas bóvedas, aproximadamente el 30% de las bóvedas. La clave es la bóveda sexpartita, que es una bóveda muy especial que tiene la Catedral de Notre Dame. Si nos fijamos en esta primera imagen, la de la izquierda, tenemos las bóvedas simples, góticas, suelen tener dos nervios. Fíjate que tienen este de aquí y este de aquí. Sin embargo, en Notre Dame tiene tres. Como ves, tiene este nervio, este otro y este tercero que hace que sea más resistente. Es una bóveda muy rara que puso de moda precisamente esta catedral, que se hace muy poco porque es muy difícil, pero que, oye, esa decisión hace 800 años probablemente haya salvado la catedral. Aclarado, y por lo que hemos visto hasta ahora, por lo que se ha destruido de la catedral, podemos decir que ha terminado en Notre Dame tal y como la conocíamos. ¿Hemos perdido la Notre Dame original? La Notre Dame original no la hemos perdido porque, desgraciadamente, ya la perdimos hace muchísimos años, hace siglos, que la Catedral de Notre Dame no es tal y como la conocemos actualmente. Por ejemplo, lo que se ha quemado, la aguja y el tejado, eran del siglo XIX. Mucho más reciente, ¿no? Del XIX. En la siguiente imagen vamos a ver otra cosa que no es original. Las vidrieras prácticamente ninguna son originales, son del XIX. Los rosetones, que tiene tres, sí que la estructura es la original, pero la mayoría o gran parte de los cristales han tenido que ser restaurados con los años. Por lo tanto, tampoco son como se hicieron al principio. Y lo último, casi el emblema de esta catedral, que son las gárgolas. Estas imágenes tan... ¿Tampoco son antiguas? No son originales, son del siglo XIX, alrededor de la segunda mitad de 1800, las construyeron, la verdad que se hicieron muy populares, pero lo sentimos, hace mucho que perdimos la catedral original y todos estos añadidos son la catedral que conocemos. Bueno, esto pasa y ha pasado en Notre Dame y pasa y ha pasado en otras muchas catedrales, ¿no? Y las catedrales, muchas catedrales que conocemos hoy no son como eran. Por ejemplo, esta es Nuestra Señora de Dresde. En la Segunda Guerra Mundial quedó así, prácticamente destrozada, y a principios del 21, en el 2005, la reconstruyeron y la dejaron tal y como era al principio, pero no es la original. Otros ejemplos. Esta es la de Ypres, en Bélgica, en la Primera Guerra Mundial, la dejaron así como la veis y la reconstruyeron. Por lo tanto, no es la original, es una réplica. Más ejemplos, por ejemplo, esta es la de Reims, lo mismo, en la Primera Guerra Mundial. Prácticamente la arrasaron, está reconstruida. En España tenemos una muy conocida, que es Santa María del Mar, en Barcelona. En el 36 fue incendiada, estuvo 11 días ardiendo y la tuvieron que reconstruir. Es decir, todas las esculturas, el altar, el archivo, no es original. Es una réplica, son copias o son añadidos. Pero te tengo que decir, Hilario, y a los espectadores que se llevan las manos a la cabeza con esto de los añadidos, no siempre los añadidos son una mala noticia. A veces mejoran las catedrales. Y este es un ejemplo muy claro. Esta es la Catedral de Santiago. Así es. Que no me digas que era así la Catedral de Santiago. Esa es la catedral, la portada original. La original. De la Catedral de Santiago, la original románica. Y en el siglo XVIII hicieron la portada barroca. Por lo tanto, es cierto que no es como la construyeron al principio, pero muchas veces
yo creo que salimos ganando. En este caso, efectivamente, hay que dar las gracias. En el caso de Notre Dame, ¿qué es lo que nos espera? ¿Una réplica o que se intente reconstruir más o menos como estaba hecha? Ah, que nos falta todavía otro ejemplo más. Bueno, ¿vale? sí, aquí te había traído otros dos ejemplos de catedrales que no son como se construyeron. Por ejemplo, esta es la Catedral de Sevilla, la Giralda. Este tramo de aquí hasta aquí es un minarete, era el minarete de la mezquita que había antes. Y este tramo de aquí hasta aquí es un campanario cristiano que le añadieron después. O la mezquita de Córdoba. Todo esto es la mezquita, pero esto que tenemos justo aquí en medio es un añadido del Renacimiento, era una catedral que hicieron justo en la mitad. Por lo tanto, los añadidos a veces mejoran o por lo menos amplían las catedrales. Y lo que te iba a preguntar, ¿qué va a pasar con la Catedral de Notre Dame? ¿Vamos a ver que intentan hacer una réplica y dejarla exactamente igual a como estaba? ¿O vamos a ver algo totalmente rompedor, moderno, totalmente diferente a lo que había hasta ahora? Pues Emmanuel Macron ha dicho que quiere hacer un concurso para que se haga algo nuevo. Algo que identifique la sociedad de hoy y que se ponga, que muestre la evolución de la catedral. Y eso no es algo extraño. Aquí te he traído algunos ejemplos de edificios que se derruyeron y que se reconstruyeron poniendo algo nuevo. Este es el Parlamento alemán, destruido en 1945. Se reconstruyó exactamente igual que como era, salvo por la cúpula. Norman Foster diseñó una cúpula actual, contemporánea. Espectacular, por cierto. Claro, aquí tenemos el interior, es de cristal. La gente puede andar por el interior de esa cúpula y ver debajo las reuniones del Parlamento, que es muy simbólico porque el poder político tiene justo encima a la gente, el poder real, que son los que están por encima de ellos dictándoles lo que tienen que hacer. Otros ejemplos, un poco más polémicos. Esta es una iglesia que está en Berlín, también fue destruida en la Segunda Guerra Mundial, así era en original, y decidieron dejar una torre en ruinas y construir otra más moderna. Un poco más discutible, ¿no? A mí me gusta, particularmente. ¿A ti te gusta? Pero a mí un poco menos. Entiendo que es muy polémico, pero hay otras veces que las reconstrucciones son, de verdad, muy, muy polémicas. Esto está en Cádiz, un castillo en la Sierra de Cádiz. La piedra antigua, el original del año 1000, es la piedra más oscura. Y el arquitecto que la restauró decidió poner esa pared blanca para, en primer lugar, mantener el único muro, que no se viniera abajo, el único muro que quedaba de este castillo, y luego para señalar cuál era la altura real, original, de esa torre. Y porque la torre en origen era blanca y por lo tanto, por eso la dejó blanca. Pero... Aquí yo tampoco me pronuncio. Yo sí... Ha ganado premios de restauración, ¿eh? Eso hay que decirlo, premios internacionales de restauración. Pero desde luego es muy polémico porque... así a simple vista parece una invasión demasiado grande del patrimonio histórico que teníamos. Bueno, pues a ver qué es lo que hacen los franceses, si nos sorprenden o no de nuevo, que casi siempre nos sorprende con estas cosas. Gracias, Pablo, por haber estado aquí.